Bueno, voy a iniciar. La charla de hoy, la plática de hoy es sobre el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Me parece que este es un tema muy interesante, ya que pues el objetivo de cualquier juicio, de cualquier medio de defensa, pues es no solo que se emita una sentencia, sino que esa sentencia se pueda cumplir, ¿no? Y en mi experiencia profesional me he dado cuenta que en ocasiones no sabemos pues bien a qué se refiere esto, qué procedimientos se tienen que llevar a cabo, cuál es el plazo que tiene la autoridad para cumplir la sentencia, cómo tiene que cumplir y qué pasa si la autoridad administrativa, la autoridad fiscal no cumplen las sentencias. Entonces vamos a hablar un poco sobre el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, qué es lo que al final de cuentas busca el gobernado, que la sentencia se pueda cumplir. Entonces vamos a iniciar. Bueno, iniciaré comentando, haciendo referencia al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo, como bien sabemos, habla sobre por la impartición de justicia, ¿no? Y entre otras cuestiones, en su séptimo párrafo señala que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, ¿no? Este artículo ahorita pues probablemente es muy sonado actualmente por la cuestión que está pasando el Poder Judicial de la Federación. Pues el artículo 17 habla de la independencia de los tribunales, pero en el tema que nosotros nos interesa habla también de la plena ejecución de sus resoluciones. A esto se le conoce como plena jurisdicción. ¿Y qué significa esto? Pues básicamente que el tribunal no solo tenga la facultad de emitir sentencias, sino que tenga la facultad de obligar a las partes a que sus sentencias puedan ser cumplidas, se puedan ser ejecutadas, ¿no? Entonces, esta plena jurisdicción la vamos a entender como la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, hacer cumplir las sentencias. En teoría, todos los tribunales del país pues deberían ser de plena jurisdicción y en teoría el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es de plena jurisdicción. Hay sus críticas al respecto y ahora voy a comentar por qué. Algunas de las críticas que se tienen sobre que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa hay quien lo considera que no es de plena jurisdicción. Ahora, respecto a este tema, pues hay que tener presente lo que señala la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente en el artículo 25, que nos habla sobre la protección judicial, donde nos habla del recurso efectivo, que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido, o a cualquier otro recurso efectivo, que hay varias jurisprudencias que esto se garantiza con el juicio de amparo y los medios de defensa que existen en México, ¿no? Entonces, además de esto, se señala que los estados partes, en México, que es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene que garantizar el cumplimiento de sus sentencias, ¿no? Entonces, no solo es una obligación constitucional, sino también es una obligación, pues, convencional, ¿no? Derivada de tratados internacionales. Por eso es importante que los tribunales del país puedan poder hacer cumplir sus fallos. Entonces, como bien se señala aquí, pues al final la tutela judicial efectiva o lo que busca un órgano jurisdiccional es que sus sentencias se puedan llegar a cumplir, ¿no? Y esto es a lo que se le llama plena jurisdicción. Ahora, relacionado con esta obligación constitucional e internacional, en 2006 entró en vigor la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es la que rige al actualmente denominado Tribunal Federal de Justicia Administrativa, anteriormente llamado Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Esta Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo regula todo lo relacionado con el juicio contencioso administrativo, conocido como juicio de nulidad. Entonces, esta ley que se creó en el 2006, se creó con la finalidad de dotar al tribunal, de dar facultades al tribunal para poder cumplir sus sentencias, ¿no? Para poder obligar que se cumplan sus sentencias. Y en la exposición de motivos incluso de la ley, que se publicó, que entró en vigor en 2006, que se publicó en 2005, se señala que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano de plena jurisdicción y que en esa ley se incorporaba un procedimiento para el cumplimiento de las sentencias, que es
básicamente son los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que ahora vamos a comentar también. Bueno, además de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, existe lo que es la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esta ley orgánica pues ha ido variando a lo largo de los años. Recuerden que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un tribunal que acaba de cumplir, de hecho, antier, 88 años, y pues ha pasado por varias modificaciones. La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa actual, que entró en vigor en 2016, señala que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena. Eso lo señala su ley orgánica, ¿no? Que en teoría está facultado para poder hacer cumplir sus fallos. Sin embargo, hay que analizar que una cosa es lo que diga pues, la ley orgánica, la Constitución. Habría que analizar si efectivamente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene las herramientas suficientes para hacer cumplir sus fallos, ¿no? Y aquí es donde existe algún debate sobre ello. En el entendido que si un tribunal no logra hacer cumplir sus sentencias, pues al final estaría impartiendo una justicia incompleta. Y por lo tanto no estaría cumpliendo su obligación constitucional. Y eso es lo que se considera por algunos, que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no tiene en realidad una plena jurisdicción, aunque algunos también consideran que sí lo tiene, ¿no? Bueno, ya como está en la diapositiva, ya comentamos que el fin que perseguiría el tribunal es que las sentencias puedan ser cumplidas. Resultaría carente de sentido un proceso jurisdiccional, es decir, un juicio en el cual, aunque tú hayas ganado el juicio, no se puede hacer cumplir esa sentencia, no se puede obligar a la autoridad a cumplir la sentencia. Recuerden que el juicio contencioso administrativo se promueve siempre, o la mayoría de las veces, por un particular en contra de una autoridad. Entonces, si tú llegas a ganar el juicio, siempre se va a condenar a la autoridad a hacer algo. Y esta autoridad tiene un plazo para hacerlo. Si no lo hace o si lo hace indebidamente, el tribunal debe tener las herramientas suficientes para poder obligarla a cumplirla y que no se quede a capricho de la autoridad del cumplimiento de las sentencias del tribunal. Al respecto, hay muchos autores, magistrados y criterios que consideran que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa sí es de plena jurisdicción, basándose en el procedimiento que está señalado en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que ahora vamos a comentar, pero a manera de resumen, como está en la diapositiva, pues es un artículo que establece dos procedimientos, uno oficioso y una instancia de parte, donde se puede hacer requerimientos y se pueden multar a las autoridades. Pero ahí es donde está precisamente el fallo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y es que básicamente lo único que se puede hacer es eso, requerir y multar. No hay alguna medida pues más fuerte para poder obligar a las autoridades a cumplir las sentencias del tribunal, y ahí es donde probablemente se quede un poco corto. Vamos a analizar algunos de los artículos para poder al final concluir si esto es cierto o qué opinan ustedes. El artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo habla de los sentidos de las sentencias. Cuando el Tribunal Federal de Justicia Administrativa emite una sentencia a través de sus salas regionales, pues esta sentencia debe tener uno o varios sentidos, ¿no? Cuando un particular promueve un juicio contencioso, lo que va a buscar es que se declare la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada si es una resolución que únicamente me afecta. Pero si es una resolución que me afecta derivada de una petición, tal vez lo que yo quiero es una nulidad para efectos de que la autoridad administrativa haga algo, como por ejemplo que me regrese mi vehículo embargado, o que regrese o que me conceda la devolución que yo solicité, o que me cambie a otro régimen fiscal, o dependiendo de lo que yo esté solicitando. Entonces, el sentido de la sentencia que yo voy a buscar puede ser una nulidad lisa y llana o una nulidad para efectos. El sentido de la sentencia que va a buscar la autoridad va a ser una validez. La validez va a implicar que se reconozca que el acto es válido y que por lo tanto es legal.
y que el particular no tiene la razón. Entonces, los sentidos están en el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y son los que están en la diapositiva. La fracción primera habla de que el tribunal puede reconocer la validez de la resolución impugnada, en su caso puede declarar la nulidad de la resolución impugnada. Dependiendo del tipo de resoluciones, se pudiera declarar la validez en una parte y la nulidad en otra parte. Y hay otro supuesto, que es el de la fracción cuarta, que nos dice que siempre que estén en los supuestos, las fracciones 2 y 3, que son vicios de procedimiento y cuestiones formales, se puede declarar la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita una nueva resolución. En los demás casos, cuando corresponda a la pretensión deducida, también podrá indicar los términos conforme a los cuales deberá dictar su resolución la autoridad administrativa. Esta fracción cuarta se utiliza cuando, por ejemplo, no se valoró alguna prueba, cuando no se te dio algún plazo, o cuando la autoridad, pues sí cometió alguna irregularidad, pero esta irregularidad puede ser subsanada por alguna indebida motivación, alguna indebida fundamentación, o alguna indebida valoración, o algún vicio formal. Aquí va a depender mucho de cada caso en concreto, pero la fracción cuarta es el que nos habla de una nulidad para efectos. Y luego nos dice la propia fracción cuarta que en los casos en los que la sentencia implica una modificación a la cuantía, la sala deberá precisar el monto, el alcance y los términos de la misma para su cumplimiento. La sala tiene que tratar de ser cuidadosa cuando le ordene a la autoridad administrativa que emita un nuevo acto, le tiene que tratar de explicar de manera detallada y exhaustiva cómo quiere que se emita ese acto, para que la autoridad pueda cumplir pues de la manera correcta. El tribunal debería intentar no ser ambiguo, no ser genérico, sino lo más específico posible para que las autoridades cumplan, ¿no? Esto a veces es complicado, pero, por ejemplo, en las sentencias que yo hago, trato de ponerlos, pues no sé, en numeral 1, numeral 2, inciso A, B, C. Trato de establecer los pasos que yo considero que la autoridad tiene que hacer para cumplir las sentencias de la sala donde yo laboro, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe intentar hacer, pues darle una instrucción clara. Y dice, luego, tratándose de sanciones, cuando el tribunal aprecie que la sanción es excesiva porque no se motivó adecuadamente o no se dieron los hechos agravantes de la sanción, deberá reducir el importe de la sanción apreciando libremente las circunstancias que dieron lugar a la misma. Entonces, aquí pues va a depender de si lo que tú estás alegando es eso, que es una sanción excesiva y lo demuestras, pues la propia sala puede determinar por la sanción que corresponde. Luego la fracción quinta, como otro de los sentidos, nos dice que el tribunal puede, además de declarar la nulidad de la resolución impugnada, hacer varias cosas. Y esas otras cosas que puede hacer la sala o que puede ordenar la sala están en 4 incisos. El inciso A nos habla de la fracción quinta, que se puede reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo. Esto lo hacemos mucho cuando son juicios que derivan de solicitudes de devolución, donde tú solicitas la devolución de alguna cantidad derivada de un saldo a favor o de un pago de lo indebido y te la niegan, y en juicio demuestras que tienes derecho a esa devolución. Si llegara a ser el caso, tú puedes demostrar que tienes el derecho y se va a ordenar que se te regrese la cantidad que te deberían de haber devuelto originalmente. Entonces, te reconoce la existencia del derecho subjetivo a la devolución de la cantidad que solicitaste. Y se condena al cumplimiento de la obligación correlativa, que es que la autoridad te devuelva esa cantidad, ¿no? Entonces, el inciso A es reconocer la existencia de un derecho a una persona y condenar a la autoridad a que haga algo, ¿no? A la obligación relacionada con ese derecho. El inciso B nos habla de otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos afectados. Esta es una situación diversa. Aquí te habla de un derecho que tú ya tenías y sería una restitución a tu derecho. Por ejemplo, te sacaron de algún régimen fiscal o te habían quitado algo, te habían embargado algún bien y se te restituye, pues regresándote el bien o regresándote al régimen correspondiente, dependiendo del caso, ¿no? Luego el inciso C nos dice declarar nulidad del acto o resolución de carácter general. Aquí pues es un caso pues muy específico cuando impugnas alguna regla de carácter general, como por ejemplo una regla de alguna resolución miscelánea fiscal. Y luego el inciso D nos habla de reconocer la existencia de un derecho subjetivo y condenar al ente público al pago de una indemnización por daños y perjuicios causados por sus servidores públicos. Aquí está, en las salas regionales casi no se utiliza, pero son juicios relacionados con servidores públicos.
Las más comunes son las de los incisos A y B, cuando se demuestra que tienes algún derecho. Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un acto determinado o iniciar un procedimiento, se debe cumplir en un plazo de 4 meses si el juicio es ordinario y de 1 mes tratándose de un juicio sumario. Ya en algunas otras pláticas hemos explicado cuál es la diferencia entre un juicio sumario y un juicio ordinario. Generalmente un juicio sumario pues es un juicio más corto que un juicio ordinario. Un juicio sumario es resuelto por un magistrado nada más y el juicio ordinario por los 3 magistrados que entregan a la sala. Entonces, si se tratara de un juicio sumario, solo va a tener 1 mes la autoridad para cumplir, y si se tratara de un juicio ordinario, solo va a tener 4 meses la autoridad para cumplir. Contados a partir de que la sentencia quede firme, eso es muy importante. De acuerdo al artículo 53, la sentencia va a quedar firme, pues cuando no promoviste juicio de amparo o recurso de revisión la autoridad, que para esto tienes 15 días hábiles después de que te notificaron la sentencia, o cuando pues tú manifiestas que no lo vas a presentar, o cuando presentaste el amparo o la autoridad de la revisión y pues fueron infundadas su amparo o su revisión, es decir, perdieron el amparo o perdieron la revisión. En esos momentos la sentencia queda firme. Una vez de que la sentencia quede firme, inicia el plazo de 4 meses o de 1 mes para que se cumplan las sentencias. También la ley es clara en establecer que ese plazo de 4 meses o ese plazo de 1 mes va a ser independiente de los plazos del 46A o del 67 del Código Fiscal de la Federación, que nos habla de los plazos para concluir las visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y el plazo para emitir la resolución derivada de una visita domiciliaria o revisión de gabinete. O sea, aunque ya se haya concluido el plazo de 12 meses o el plazo de los 6 meses que señalan estos artículos, ese plazo va a ser independiente, porque ahora la nueva resolución va a derivar de un cumplimiento de sentencia. Entonces, la autoridad fiscal únicamente va a tener un plazo de 4 meses para hacerlo, aunque ya hayan vencido sus plazos de visita o revisión de gabinete. Lo que sí se tiene lo que tiene que tener presente la autoridad es que no puede exceder del plazo de los 4 meses para subsanar la irregularidad detectada. Ahora, el propio artículo 52 nos dice, transcurrido el plazo de los 4 meses o el de 1 mes, el beneficiario tendrá derecho a una indemnización si se trata de las sentencias donde se le otorga un derecho al demandante, ¿no? O sea, si te tenían que regresar dinero, si se tenía que regresarte algún bien, si se ordenó que la autoridad, por ejemplo, en materia de pensiones, se te otorgara la pensión, y la autoridad no lo hace dentro del plazo de 4 meses, tú puedes pedir que se te pague una indemnización. Entonces tendrías que promover un incidente porque la autoridad no lo hizo en el plazo que tendría que haberlo hecho. Si se trata de un procedimiento o una resolución que la autoridad debió haber hecho derivado de un procedimiento oficioso, no iniciado porque tú lo pediste, como puede ser una resolución derivada de una visita domiciliaria, revisión de gabinete o algún procedimiento que la autoridad te lo inició de manera oficiosa, y no cumple la autoridad dentro del plazo de los 4 meses, pues ya perdió su derecho, ya no puede volver a emitir la resolución o reponer el procedimiento si no lo hizo dentro de los plazos, dentro del plazo señalado. Si se interpone el amparo directo o se interpone el recurso de revisión, pues se van a suspender estos plazos. Bueno, una vez que sabemos cuáles son los sentidos, nos vamos a poner en los supuestos donde se ordena a la autoridad administrativa o la autoridad fiscal que haga algo, ¿no? Tenemos muchas sentencias donde se le ordena al SAT hacer algo, se le ordena al IMSS hacer algo, se le ordena al ISSSTE hacer algo. Entonces, en esas sentencias, pues las autoridades tienen que acatar el plazo de 4 meses y cumplir. ¿Cómo deben de cumplir? El artículo 57 nos da algunas reglas para el cumplimiento de sentencias. Este artículo 57 señala que en los casos donde se declara nulidad y se trate de cuestiones de competencia, la autoridad competente podrá iniciar el procedimiento de dictar una nueva resolución siempre que no hayan caducado sus facultades. Y luego en el inciso B nos habla que si se trata de un vicio de forma, se puede reponer subsanando el vicio formal a partir de la violación, y en esos casos la autoridad va a tener 4 meses, ¿no? Y tratándose de juicio sumario ya vimos que va a tener 1 mes. Se quedó.
Doctorado, aquí está. Si se tratara de facultades discrecionales de la autoridad, puede la propia autoridad fiscal o administrativa decidir si lo reponen o no lo reponen. Muchas veces ya no lo reponen porque ya no les da el tiempo para hacerlo, los 4 meses es muy poco tiempo, o porque la misma sentencia lo limita para volverlo a hacer, ¿no? Como derivado de una facultad de comprobación, ya no pueden iniciarlo a menos de que se traten de hechos diferentes. Luego nos dice el inciso C, cuando la resolución impugnada esté visada en cuanto al fondo, la autoridad no puede dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos, salvo que se trate de pues, hechos diferentes o la sentencia lo permita así. Y una regla que se tiene que tener siempre cuidado al momento de emitirse las sentencias es que en ningún caso, un nuevo acto administrativo puede perjudicar más al actor que lo que originalmente afectaba el acto que se declaró nulo. También la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dice que no se incrementa o no se perjudica más al actor cuando el monto se incremente por la actualización o por recargos. Si fuera por actualización o recargos que aumenta el crédito fiscal, no se considera que hay una afectación mayor. Si te modifican el monto histórico del crédito, ahí sí se considera que te está afectando más y eso no se puede. También se dan otros casos, cuando se condene a la autoridad a hacer algo, se tienen que precisar los plazos y la forma en la que se tiene que cumplir de manera detallada, como ya habíamos comentado. Ahora, eso es lo que las reglas de cómo cumplirlo señala el artículo 57. Y el último artículo que habla sobre el cumplimiento es el artículo 58. Este artículo 58 habla del cumplimiento forzoso, ¿no? Donde la autoridad no ha cumplido o ha cumplido de manera indebida y se le ordena y se le obliga a que cumpla de manera correcta. Este cumplimiento puede ser de oficio o puede ser por queja. El artículo 58 establece estas dos formas de hacer que la autoridad cumpla. La primera forma, que es la forma oficiosa, es que transcurridos los 4 meses, la sala regional o la sección o el pleno pueden requerir a la autoridad demandada para que en el término de 3 días informe el cumplimiento de la sentencia. Pudiera ser que la autoridad ya haya cumplido, pero no la haya avisado a la sala. Entonces solo nos informa, sí, ya cumplí hace un mes, hace 15 días y todo está bien, no pasa nada. Y se tiene por cumplido el requerimiento y se analiza el cumplimiento de la sentencia, si la autoridad cumplió o no cumplió debidamente. Si la autoridad no atiende el requerimiento o no ha cumplido la sentencia, como dice acá, se va a decidir si hubo un incumplimiento injustificado de la sentencia y en ese caso se le va a imponer una multa de apremio a la autoridad que va a ser entre 300 a 1000 UMAS, que actualmente con la UMA de 2024 la multa va de 32,000 pesos a 108,000 pesos. Generalmente nosotros la primera ocasión imponemos la multa mínima, que es de 32,000 pesos. Y esto, aunque pareciera raro o aunque no toda la gente pues tenga conocimiento de esto, es muy común que multemos a las autoridades. De hecho, creo que la autoridad que más multamos es al ISSSTE, porque no sé por qué, tarda mucho en el cumplimiento de sus sentencias, en el cumplimiento de las sentencias en materia de pensiones. Entonces, incluso tuve un asunto donde cuando el ISSSTE pretendió cumplir, la persona pensionada que ganó el juicio ya había fallecido, ¿no? Tanto tardó el ISSSTE que, pues, desafortunadamente la parte actora ni siquiera vio los frutos del juicio que al final ganó. Y hay asuntos que el ISSSTE pues, tarda 6 meses o hasta un año o varios meses sin cumplir la sentencia. Entonces, tenemos que andar requiriendo y tenemos que andar multando. La realidad es que yo no entiendo por qué pasa esto, porque no cumplen, cuando al final pues van a tener que cumplir, ¿no? Si no cumplen, se les multa y se les vuelve a requerir por otros 3 días para que acrediten el cumplimiento y si no se les vuelven a imponer multas, se les pueden imponer multas más altas y se le informa al superior jerárquico de la autoridad que no está cumpliendo. Si sigue la renuencia, si siguen sin querer cumplir, se les sigue multando y se les requiere al superior jerárquico para que obligue, dentro del plazo de 3 días, para que obligue al inferior a cumplir.
Y si no cumple, se les multa al superior jerárquico y se le da vista al órgano interno de control, ¿no? Y aquí es donde está la crítica al cumplimiento de las sentencias del tribunal, porque pues si lo único que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa puede hacer es requerir y multar, avisar al superior jerárquico y como última instancia, como dice el inciso D, poner del conocimiento de la Contraloría Interna, es decir, del órgano interno de control de las dependencias, pues en realidad no hay manera de hacer que las autoridades cumplan, porque como les digo, hemos tenido asuntos donde pasan 6 meses, 1 año, 2 años, y no se ha logrado el cumplimiento de la sentencia. Entonces, esto no pasa, por ejemplo, con el Poder Judicial de la Federación, porque el Poder Judicial de la Federación tiene otras herramientas donde se puede llegar, previo al procedimiento respectivo, se puede llegar a inhabilitación del funcionario público, a destitución, y se pueden llegar a otras herramientas más fuertes para obligar al funcionario y a la autoridad a que cumplan las sentencias de amparo. Aquí en el juicio de nulidad, pues es más difícil que se cumplan las sentencias, es más difícil obligar a que se cumplan las sentencias, porque las únicas herramientas que se tienen son requerimientos y multas. Y pues aquí es donde está la crítica, porque se podría reformar el artículo 58 para dar estas herramientas similares a las de la ley de amparo, para poder obligar a las autoridades a cumplir. Hemos tenido asuntos donde, por ejemplo, se ordena a la autoridad, la otra vez tuvo un asunto, se le ordena a una autoridad que devolviera una cantidad al contribuyente con los intereses correspondientes. La autoridad no le devuelve, sino que emite un documento requiriéndole documentación para que le pueda devolver, que porque era necesario para el trámite de devolución. Y ya habían pasado los 4 meses, entonces nosotros multamos a esa autoridad y le dijimos, no, es que tú no tienes que hacer ningún requerimiento adicional, tú no estás en un trámite de devolución normal que se presenta ante ti, tú estás en un cumplimiento de sentencia y tu cumplimiento lo tienes que hacer con base en la información que yo te estoy dando. Y puede ser que sí necesites requerir información, pero solo la estrictamente indispensable para que puedas cumplir, no la que tú necesitas por la burocracia y por tus manuales y lineamientos, ¿no? Porque no es un trámite normal, sino es un cumplimiento de sentencia y tienes que tratar de agilizar el cumplimiento. Tuve otro asunto donde incluso vinieron a platicar al tribunal, donde la autoridad decía, es que para que yo pueda devolver una cantidad, tengo que hacer una solicitud a otra dependencia y a otra dependencia, y eso tarda mucho por los trámites burocráticos. Y pues nosotros en ese caso también multamos a la autoridad y lo que le decíamos es que pues, la ley federal de procedimiento contencioso es muy clara y señala un plazo de 4 meses y es un plazo suficiente para que las autoridades hagan todas las diligencias. Y en dado caso, lo que pasa en muchas ocasiones es cuando hacen conocimiento de nosotros que hay otra autoridad que también está vinculada al cumplimiento, nosotros le requerimos esa otra autoridad vinculada al cumplimiento, ¿no? Porque la ley lo señala y hay tesis que hablan sobre ello. Entonces, si hay alguna autoridad que está vinculada al cumplimiento, también la requerimos para hacer que las sentencias se cumplan más rápido. Y las apercibimos de multa, obviamente. Desafortunadamente, lo único que podemos hacer es multar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nosotros, como sala, no hacemos estos requerimientos de manera oficiosa? Simplemente, pues, ya está la sentencia, pasaron 4 meses, pasaron 5 meses, y la autoridad administrativa o la autoridad fiscal no ha cumplido la sentencia del tribunal. ¿Qué pueden hacer ustedes? Bueno, lo que podrían hacer es presentar una queja. La Ley Federal de Procedimiento Contencioso establece en la fracción 2 del artículo 58 un procedimiento de queja. Y la queja se va a dar a petición de parte cuando ocurran las siguientes situaciones, que las numera en 4 numerales. El número 1 nos dice cuando la resolución repita indebidamente la resolución anulada. ¿Qué es una repetición indebida de la resolución anulada? Bueno, estaríamos en este caso cuando la autoridad, para cumplir la sentencia, vuelve a emitir una resolución en los mismos términos que había emitido la primera resolución que se declaró nula. No le modificó nada. Tal vez le modificó la fecha, tal vez le modificó el nombre de la persona que firmó, pero todo lo demás es idéntico. Entonces, si no hubo un cumplimiento real, si no se acató la sentencia y simplemente se volvió a emitir la resolución que ya se había declarado nula, pues es una repetición indebida. Y
esa repetición indebida pues es ilegal. La puedes hacer valer que existe la repetición indebida mediante una queja por repetición. O puedes promover una queja por exceso. ¿Cuándo se va a dar en exceso? Cuando la autoridad administrativa o fiscal va más allá de lo que se le ordenó en la sentencia. Cuando se le dice valora un documento y no lo valora, sino que lo valora pero en tu perjuicio, o valora otra cosa que te perjudica, o hace otra cosa que no fue lo que se le ordenó en tu perjuicio. También podrías promover una queja por defecto. El defecto va a ser cuando la autoridad se quede corta. Cuando se le haya ordenado A, B, C o D y solo hizo A o solo hizo A y B, cuando no cumplió en todos los términos señalados en la sentencia. En ese caso habría un defecto. Y podrías promover una queja cuando la autoridad ya emitió la resolución, pero la emitió fuera del plazo. ¿Cuáles son los plazos? Ya habíamos visto que en juicio sumario es un mes y en juicio ordinario son 4 meses. Si la autoridad la emite fuera de esos plazos y es una resolución que te perjudica, promueves una queja por incumplimiento de los plazos y va a ser procedente y pues se va a declarar nula la resolución. También puedes promover una queja cuando la autoridad no cumplió la sentencia. Ya pasó el mes o ya pasó los 4 meses, no ha cumplido la sentencia y pues te interesa que cumpla porque se te reconoció un derecho subjetivo y se ordenó a la autoridad que haga algo y te urge que lo haga. Ya ha pasado el mes o los 4 meses, no lo ha hecho, presentas la queja por incumplimiento, se le va a multar a la autoridad y se le va a pedir que emita la resolución. Si no, se le va a seguir multando, se le va a seguir requiriendo y va a ser fundada tu queja. Y finalmente, si no ha cumplido con la suspensión definitiva. También la queja sirve para efectos de la suspensión en el juicio. Ahora, el mismo 58 para efectos de la queja te señala varios requisitos. La queja se presenta por escrito, es un escrito en el cual tú expones cuál es el supuesto de la queja que consideras que se está actualizando, que hay un exceso, hay un defecto, hay una repetición, o hay un incumplimiento, o hay un cumplimiento fuera de los plazos. Presentas una copia para la autoridad responsable. Si ya hay una resolución, tienes 15 días para promover la queja. La excepción va a ser cuando hay un incumplimiento, cuando todavía no han emitido la resolución, entonces ahí es en cualquier tiempo, después de los 4 meses o después del mes en el juicio sumario. En la queja vas a exponer las razones por las cuales se actualiza la queja, se le va a pedir un informe a la autoridad responsable que va a tener que rendir en 5 días para que diga pues, por qué no ha cumplido la sentencia y que justifique, ¿no? Las razones por las cuales no ha cumplido o cumplió de manera excesiva o defectuosa. Y eso es lo que se va a analizar al resolver la queja. Se va a emitir una sentencia incidental de queja donde se va a analizar el escrito de queja y el informe de la autoridad y la sala va a determinar si hubo un incumplimiento, si hubo un cumplimiento defectuoso o en exceso. En teoría, la autoridad tiene 5 días para resolver la queja. Digo en teoría porque a veces las cargas de trabajo hacen que se tarden más las salas, ¿no? En caso de repetición, se va a anular la resolución repetida, se va a decir a la autoridad que no vuelva a repetir y se le va a imponer una multa, además de avisarle al superior jerárquico. Si hubo un exceso o defecto, se va a dejar sin efectos la resolución. Se considera a la autoridad demandada 20 días para que cumpla nuevamente, para que corrija el exceso o el defecto. Si se emitió la resolución después de concluido el plazo de 4 meses o un mes, pues ya se va a dejar sin efectos la resolución y ya la autoridad no va a poder emitirla y se hace el conocimiento del superior jerárquico. Si hay una imposibilidad de la autoridad para cumplir en los términos señalados y hay otra forma en la que se pueda cumplir, se va a ordenar que se abra el incidente de cumplimiento sustituto. Por ejemplo, a lo mejor se le ordena que se te devuelva el vehículo embargado, pero el vehículo se te embargó hace 3 años y el vehículo ya está estartalado, ya se lo llevó el huracán o pasó algo que imposibilita a la autoridad para cumplir, pues tendré que cumplir de manera sustituta. A lo mejor no te devuelve el vehículo, pero pues te da una cantidad en efectivo. Entonces, habría que analizar cada caso en concreto. Y también la ley establece que si la queja es notoriamente improcedente, si alguien promueve una queja y no hay exceso, no hay defecto, la autoridad cumplió dentro del plazo,
se le puede imponer una multa a la parte que promovió la queja. Esto yo no lo he visto en la práctica. Generalmente es difícil que la queja sea notoriamente improcedente porque es como algo muy subjetivo. Para ti puede haber un exceso o defecto y para la autoridad no, o para la sala no, entonces se tiene que analizar en cada caso. Luego, puede darse el caso que tú consideres que procede la queja y que la sala considere que no. Entonces, cuando la sala considere que la queja es improcedente porque se plantean cuestiones novedosas que no se analizaron en el primer juicio, se te va a requerir para que presentes esos argumentos como una demanda nueva y se tramite como un juicio independiente, como un juicio nuevo en contra de la resolución que se emitió en cumplimiento, siempre y cuando se planteen cuestiones novedosas que no fueron materias de la primera sentencia, ¿no? También la ley nos establece que no se va a ordenar que se tramite como un juicio nuevo si la queja es improcedente por cuestiones formales, no por el fondo. Respecto del cumplimiento, esto sería todo lo que voy a comentar de lo que señala la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Sin embargo, para concluir la charla, voy a comentar unas tesis y jurisprudencias relacionadas sobre estos artículos que acabamos de ver. Esta tesis se me hace muy interesante, es una tesis reciente y lo que nos dice es que el plazo de los 4 meses o el plazo de un mes se cumple por la autoridad fiscal si te envía el aviso de notificación de buzón tributario de la resolución emitida en cumplimiento. Esto es interesante porque vamos a suponer que la autoridad fiscal tiene 4 meses para emitir la resolución y el último día de los 4 meses te envía el aviso y tú puedes entrar a tu buzón tributario, ¿no? O a lo mejor no te lo envía el último día, te lo envía 1 o 2 días antes. Tú tienes, como lo señala el Código Fiscal de la Federación, el 17K, el 174, fracción primera, pues tienes 3 días para entrar a tu buzón tributario, si no, el cuarto día se da por notificado. Tú te das cuenta que ese día o al día siguiente vencen los 4 meses. Entonces, ¿qué harías, no? Probablemente, ¿qué te aconsejaría tu abogado? Pues no abras tu buzón, espera que se notifique el cuarto día y ya estaría fuera del plazo. Lo que nos dice esta tesis, que es tesis aislada, no es jurisprudencia, pero es criterio de un tribunal colegiado, es que los 4 meses no se violan si tú te esperaste hasta el cuarto día, porque pudiste haberte notificado desde el día que te lo enviaron. Y por lo tanto, si te hubieras notificado desde el día que te lo enviaron, al día siguiente del aviso, pues la resolución estaba en plazo, ¿no? Dentro de los 4 meses. Entonces, lo que nos dice esta tesis es que si la autoridad envió el aviso de notificación mediante el buzón tributario dentro del plazo de 4 meses, pues es suficiente para tenerla por cumplida, aunque se te haya notificado fuera de los 4 meses porque tú entras al buzón después. Entonces, esta tesis es muy interesante porque probablemente haya un colegiado que considere lo contrario, alguna sala que considere lo contrario, y quizá pueda derivar en una contradicción de criterios, ¿no? No sé qué opinen ustedes, probablemente pues, opinen lo contrario a esta tesis, ¿no? El doctor Chamblat dice que no está de acuerdo. Sí, es muy debatible porque al final, pues, tú no conoces el acto, ¿no? Y pasaba con las notificaciones por estrados. Las notificaciones por estrados, pues se tienen actualmente hasta el día 11, ¿no? Están 10 días en los estrados, hasta el día 11 se tiene por notificado. Entonces, había criterios que decían, no, pues si tú no cumpliste entre los 4 meses porque no se notificó en los estrados con anticipación, pues es culpa de la autoridad, no es culpa del contribuyente. Entonces, en este caso, ¿qué tendría que hacer la autoridad? Pues una semana antes, más o menos, de los 4 meses, mandar el aviso para que pasen los 3 días del buzón y el cuarto día de la notificación y el día de surtimiento de efectos. Entonces, tendría que prever esa circunstancia la autoridad. Entonces, sí hay como elementos, me parece, para hacerlo valer en algún juicio o en su caso, en alguna queja o en su caso en amparo, ¿no? Porque como les digo, es un criterio aislado. Los traje para precisamente pues entrar en este debate. Como es interesante y no hay algo definido, pues la autoridad probablemente lo haga valer en la queja y ustedes probablemente hagan valer un criterio contrario en su amparo. Esta es una jurisprudencia de la Suprema Corte que nos dice que
nos habla del cumplimiento de sentencias, nos dice la reposición de la visita en el domicilio del contribuyente dentro del plazo de 4 meses, no contraviene los derechos de seguridad jurídica e inviolabilidad del domicilio, cuando se declara nulidad del crédito fiscal por vicios formales. Y aquí lo que nos señalan, el criterio jurídico, es que se puede reanudar el procedimiento reponiendo el acto declarado nulo en un plazo de 4 meses, aun cuando hayan transcurrido los plazos de la autoridad hacendaria para concluir la visita domiciliaria del contribuyente y determinar el crédito fiscal. Esto es lo que ya habíamos comentado, ¿no? Básicamente, independientemente de los plazos de la visita, la autoridad tiene 4 meses para hacerlo. Tú puedes decir, ay, es que ya pasaron los 12 meses, ya no lo puedo volver a hacer, pero ya no aplica las reglas del Código Fiscal, sino para el plazo. Lo único que aplica para el plazo es las reglas de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, que son 4 meses. Y de esto, pues ya hay criterio de la Suprema Corte, ¿no? Esta es una tesis que nos dice que el incidente de indemnización procede cuando existe omisión total del cumplimiento de sentencias que entrañan el ejercicio o el goce de un derecho. Entonces, básicamente es que si no se ha cumplido la sentencia, tú puedes promover tu incidente de indemnización para que a la autoridad se le sancione y tenga que, pues, pagar, ¿no? Por ese incumplimiento o ese cumplimiento tardío. Que no es tan común que lo pase, ¿no? Estas son dos tesis que me parecen interesantes porque dicen cosas contrarias y porque actualmente hay una denuncia de contradicción de criterios, la 183-2024, pendiente de resolverse en la segunda sala de la Suprema Corte, que nos hablan sobre este tema, ¿no? La pregunta es, ¿el cumplimiento de sentencias del tribunal se debe verificar oficiosamente o es necesario que el actor promueva la queja? Ya vimos que el 58 prevé que se puede hacer oficiosamente o se puede hacer la queja, pero el 58 usa la palabra podrá. Entonces, ¿será obligación del tribunal vigilar el cumplimiento de manera oficiosa o solo hasta que tú vengas en queja? Eso es lo debatible, porque hay criterios como el primero que se señala aquí, dice, no obliga a las salas, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, a verificar oficiosamente si la resolución pues, está siendo cumplida. O sea, no hay una obligación. Pero el segundo criterio, que es de un tribunal colegiado de aquí de Quintana Roo, nos dice que es una obligación de las salas vigilar el cumplimiento forzoso, aunque no haya queja. Entonces, hay como que estos dos criterios donde en uno consideran, bueno, aunque la parte actora no haya promovido queja, es tu obligación tribunal vigilar que tus sentencias se cumplan una vez pasados los 4 meses. Entonces, tienes que estar al pendiente. Y eso genera un debate, porque aquí, por ejemplo, en el tribunal, en la sala donde yo estoy, pues hay un magistrado que piensa que sí es nuestra obligación, entonces le da el seguimiento puntual a sus sentencias, entonces pues llevan unas hojas de Excel y pues para vigilar que ya pasaron los 4 meses y hacen estos requerimientos. Y hay otra ponencia que dice que no es nuestra obligación, entonces es obligación de la parte actora venir en queja. Nosotros, si lo consideramos, lo podemos hacer, pero en algún caso muy particular, pero no debemos estar vigilando el cumplimiento en todos los casos porque no estamos obligados a ello, sino genera una carga adicional. Entonces, también esto puede ser debatible, habría que ver qué resuelve la Suprema Corte en los siguientes meses. Ya, hay otras tesis que traje aquí. Esta es una jurisprudencia que nos dice que el acto administrativo emitido en cumplimiento de una sentencia transgrede el principio non reformatio impeius si perjudica más al demandante que la resolución anulada. Y esto es lo que ya les había comentado. Si una nueva resolución afecta más al particular que la primera que se declaró nula porque se aumentó el monto histórico de la contribución, eso no se puede. Entonces, pues esa resolución sería ilegal, ¿no? Porque no puede afectar más la segunda que la primera. Este precedente nos señala que los conceptos de impugnación son inoperantes cuando se plantea la ilegalidad de la resolución controvertida por exceso, defecto o repetición en un nuevo juicio. Esto es interesante porque, ¿qué pasa si la autoridad consideras que no cumplió la sentencia? Si no, consideras que no cumplió la sentencia debidamente porque un exceso, defecto o repetición, tienes que irte a queja. Porque lo que señala este precedente es que si te promueves un nuevo juicio y haces valer esos argumentos van a ser inoperantes. Entonces, es muy debatible esto y es un poco peligroso que tú decidas irte al juicio en lugar de la queja. Lo que yo he visto en la práctica es que hay abogados que promueven al mismo tiempo la queja y al mismo tiempo promueven un segundo juicio en contra de esta nueva resolución emitida en cumplimiento. Así, si en alguno te dicen que es improcedente la queja o en el otro que
era improcedente la demanda, aunque tus argumentos son inoperantes, ya tienes como que estás resguardado. De hecho, hay una tesis que creo que no puse aquí, que te dice que tú puedes promover tanto la queja como la demanda y son independientes. Entonces, yo eso les sugeriría, promuevan su queja y promuevan su demanda si tienen dudas, para que no se queden en estado de indefensión. Y ya finalmente, para cerrar el tema, esta jurisprudencia habla de la queja por omisión del cumplimiento cuando queda sin materia. Entonces aquí esta jurisprudencia habla del supuesto de que tú presentas una queja porque no han cumplido la sentencia. Dices, ya pasaron 4 meses y la autoridad no ha emitido una resolución. ¿Qué pasa en ese supuesto? Pues lo que va a pasar es que si la autoridad al rendir su informe dice, yo ya la emití, aunque la haya emitido con posterioridad, si te beneficia, porque si era de las que no te benefician, pues la resolución se queda, se deja sin efectos. Pero si es una resolución de las que te beneficia, como una resolución derivada de una solicitud de devolución, que se tiene que emitir sí o sí, y la emiten fuera del plazo, pero al final de cuentas la emitieron y tú promoviste la queja por una omisión en el cumplimiento, pues la queja va a quedar sin materia, porque lo que tú buscabas es que se emitiera la resolución y pues ya se emitió. Entonces ya no tiene razón de ser la queja. Entonces, pues eso era todo lo que yo les quería comentar sobre el cumplimiento de sentencias. Hay muchas otras tesis, muchas otras jurisprudencias que podríamos comentar respecto al cumplimiento de sentencias. Quizá más adelante hagamos otra charla donde ya les traiga a lo mejor algunos ejemplos, algunos casos en concreto para complementar lo que vimos hoy. Pero de mi parte sería todo. No sé si alguien tiene alguna duda, comentario. Si no, pues siempre en redes sociales me pueden dejar algún comentario, alguna duda al respecto, o a través del doctor Chamblati. Siempre estamos a la orden para ayudar a todos y podamos tener una mejor justicia fiscal y administrativa. Esa es la idea de todo esto. Gracias y saludos al doctor, a Jackie, a José Antonio y a Claudio y a todos los que estuvieron conectados y a todos los que luego se conectan por YouTube, que luego me ponen ahí también sus comentarios. Muchas gracias. Ya nos vamos a candidatear para ministros. Viva la 4T. Pues sí, hay que ver los requisitos para lanzarnos como magistrados, jueces o ministros, ¿no? A ver si votan por nosotros. Entonces, ya próximamente vamos a sacar como publicidad de las pláticas. Vota por mí. Solo se necesita saber leer. Aparentemente solo se necesita tener un título de licenciatura en Derecho, que pues ya vimos que es muy fácil obtenerlo en algunos lugares, ¿no? Pero bueno, les deseo mucho éxitos a todos, una excelente semana, un gusto saludarlos y espero verlos pronto. Saludo, gracias. ¿Es necesario ser abogado? Según la reforma, sí. Solo ser abogado, pero no necesitas tener experiencia. O sea, los recién egresados van a poder ser jueces o magistrados. Antes no, antes se requería un mínimo de experiencia de unos 5 años más o menos. Y ahorita ya no necesitas experiencia, según la reforma. Pero bueno, eso pues, estaría igual interesante. Ya cuando esté aprobada la reforma podríamos hacer una charla con otros abogados de Actualizándome para platicar las reformas. El maestro Chamblati nos invita. Con el Diablillo Fiscal, con Mario y Chamblati y así varios hablar sobre la reforma fiscal y el impacto en la materia fiscal, podría ser. La reforma al Poder Judicial y el impacto en la materia fiscal. Bueno, un gusto. Hasta luego.